Hola, ¿qué tal, distinguidos amigos y amigas de nuestra clase de orientación académica e institucional? Un servidor, José Frandiz, está con ustedes en un nuevo encuentro de nuestra clase en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes y en el día de hoy vamos a trabajar el tema de los hábitos de estudio. Este tema pertenece al equipo número 19, quien lo tratará en clase y lo desarrollará de manera apropiada. Entonces, en el día de hoy vamos a hacer un breve repaso de este tema para tener entonces estos conocimientos frescos para cuando el equipo número 19 pues nos lo presente. Entonces, sin más dilaciones, me voy a permitir, si me lo permiten, entonces presentar en pantalla a todos ustedes este tema de los hábitos de estudio. Vamos a ver la importancia que tiene lo mismo para la formación académica del estudiantado. Bien, vamos entonces a empezar hablando. ¿Qué rol o papel tiene la concentración en el aprendizaje? Entonces, todos hemos escuchado que la concentración es importante a la hora de aprender. Entonces, la concentración puede definirse como el grado máximo de atención que puede tener una persona en un momento determinado. Este grado puede ser mínimo, puede ser medio o puede ser máximo, es decir, la concentración va a depender de la motivación, el hábito y de factores ambientales. Entonces, ¿por qué es importante la concentración? Bueno, para el éxito de los estudios es fundamental tener un buen nivel de concentración, pues solo a través de la concentración podemos guardar la información que analizamos en clase. Por eso es necesario crear condiciones para evitar la distracción mientras estudia. Entonces, sin concentración, usted puede tener mucha motivación, mucha inspiración, pero si no tiene concentración, si el ambiente donde usted se encuentra no está, digamos, blindado de factores distractores que puedan anular nuestra capacidad de concentración, pues es difícil entonces que esto se dé lugar. Entonces, para estudiar, usted necesita concentración y la única forma de concentrarse es generando condiciones para que usted pueda anular estas distracciones que hay en el medio ambiente. ¿Cuáles distractores? Bueno, pues el ruido, eh, digamos el ruido tanto sonoro como el ruido visual, entre otros factores que vamos a ver a continuación. Pero es importante que la concentración esté presente y es el grado máximo de atención que tiene una persona en un momento determinado. Bien, entonces vamos a ver cuáles factores inciden en la concentración. Existen diferentes tipos de factores. Empecemos con los factores físicos, que son aquellos que se encuentran en el medio ambiente y que captan nuestra atención. Entonces están los factores auditivos, por ejemplo, tenemos las bocinas, las conversaciones, los ruidos, la música, todos esos factores o sonidos del ambiente, entonces afectan nuestra concentración. También están los factores visuales, como la iluminación, el brillo, los colores vibrantes, los colores opacos, los colores oscuros, el desorden en el lugar donde nosotros nos encontramos, o el orden, los carteles o pantalla, la televisión, las notificaciones de los celulares, las redes sociales, todo eso influye en los factores visuales que vienen a permear los factores de la concentración. También tenemos los factores olfativos. Entonces, si en el lugar donde usted va a estudiar hay humos, hay perfumes fuertes, hay comidas, se están cocinando, esos olores del entorno, pues también influyen en lo que es la concentración. Y también tenemos factores orgánicos que son propios del cuerpo. Por ejemplo, está el estado de salud, el sueño, si tiene un dolor, si tiene una condición física determinada, pues es obvio que no se va a concentrar de una manera apropiada para los estudios. Entonces, estos que estamos viendo son factores físicos. Dentro de los factores físicos que mencionamos está el ruido visual. Fíjense esta imagen que estamos viendo ahora mismo. Esta es una imagen de una acumulación de elementos visuales. Y esta acumulación de elementos visuales que estamos viendo, como ropas regadas, utensilios personales,
en desorden, etcétera, dificulta la concentración y la toma de decisión porque satura lo que es la toma de decisiones y esto resulta emocionalmente desagradable e incómodo. Entonces, es importante que antes de usted estudiar, usted organice el ambiente donde usted se encuentra. Usted cree un microclima, aunque en la casa donde usted se encuentre quizá hayan personas digamos, tengan ese tipo de desorden, pues usted tiene que crear un espacio, un microclima que le permita a usted entonces concentrarse en los estudios, porque de ahí va a depender sus calificaciones y su aprendizaje en su proceso de formación profesional. Entonces es importante que usted recoja los elementos que están dispersos, desorganizados, las cosas sucias, las ponga en su lugar, la cosa limpia en su lugar, y coloque cada cosa donde debe de estar para que pueda usted entonces comenzar a tener orden mental que le permita la concentración y una toma de decisión importante a la hora de estudiar. Entonces, el ruido visual afecta la concentración porque afecta emocionalmente a las personas, aunque usted no lo crea. Seguimos entonces hablando de los factores psicosociales. Entonces, aquí estamos hablando de situaciones que afectan la emocionalidad y la relación con los demás. Por ejemplo, cuando hay conflictos familiares, hay tensiones en el hogar, generan preocupación, reducen la estabilidad emocional y dificultan la concentración, es difícil que usted se ponga a estudiar cuando hay conflictos familiares. Entonces, esto afecta, esto no es tan fácil, no está casi siempre en nuestras manos, pero es importante que usted lo tome en cuenta, que los conflictos familiares, las dificultades en las relaciones también afectan esta parte. Están también los problemas de pareja o de rupturas que son situaciones afectivas que consumen energía mental, alteran el ánimo y disminuyen el rendimiento académico. Entonces, es difícil concentrarse cuando una persona tiene un problema de pareja, tiene discusiones, hay violencia familiar, entre otras cosas, pero también hay problemas de ruptura de relaciones porque eso desestabiliza emocionalmente a la persona y los factores emocionales afectan a los factores intelectivos y por lo tanto es difícil concentrarse en los estudios si estos factores están presentes. También tenemos el estrés psicosocial y preocupaciones económicas. Obviamente que una persona que tenga preocupaciones económicas, que tenga mucha carga de trabajo, que tenga deudas, que tenga esta clase de situaciones que casi bueno, son una constante en la vida de las personas. Pues entonces, si no hay una estabilidad desde el punto de vista económico y social, pues es difícil entonces usted concentrarse en los estudios porque eso divide su atención y afecta la continuidad en el estudio. Entonces, eso es una realidad que hay que tomar en cuenta. Repito, muchos de estos factores psicosociales no están en nuestras manos, pero sí podemos mitigar sus efectos cuando nosotros entonces creamos lo que se llama el microclima. Microclima es un espacio donde usted se aleja de estos factores por un tiempo hasta que usted pueda aprovechar sus estudios y concentrarse en lo mismo. Entonces, esta es parte de las estrategias que nosotros podemos utilizar. Bien, vamos a ver entonces el papel de los hábitos en el aprendizaje. Vamos entonces comenzando a definir lo que es un hábito. Un hábito puede describirse como cualquier acción que se realiza bajo circunstancias iguales o muy similares. Entonces tenemos los hábitos de dormir, comer, beber café, a alguna persona le gusta fumar, otro hacer ejercicio, otro a caminar, etcétera. Entonces, los hábitos se crean mediante dos elementos. Hay que tener un espacio o un lugar para realizarlo muchas veces y también una hora determinada. Entonces, cuando se crean, cuando digamos, se coordina el espacio adecuado y el lugar adecuado, casi siempre se crea un hábito y se repite muchas veces esa costumbre, muchas veces la actividad hasta que se realiza un hábito. Entonces, vamos a ver entonces cómo se crea un hábito. Entonces, si usted quiere crear el hábito de estudio, es importante.
que usted considere estos elementos. Primero, definir un objetivo concreto, establecer qué vas a lograr, es decir, qué es lo que tú quieres. Entonces, ahí está, por ejemplo, resolver 20 ejercicios o leer 10 páginas y no solo estudiar. Es decir, es importante que usted determine qué es lo que usted quiere hacer en ese espacio de tiempo, porque si usted determina los objetivos, pues es más fácil concretarlo porque ya usted tiene una meta que cumplir. Entonces, esto es importante. Por ejemplo, tienes digamos, una exposición o tiene una tarea que entregar en la próxima clase, pues entonces tú dices, bueno, en este horario que yo voy a tomar por estudiar, yo voy a completar esta tarea o voy a practicar esta exposición o voy a llenar este ejercicio en la plataforma de la universidad, etcétera. Entonces es importante definir el objetivo. Otra cosa importante en la creación del hábito de estudio es fijar un horario realista y repetible. ¿Qué quiere decir esto? Que el horario que elija tiene que tener una hora específica y tiene que ser constante y tiene que tener cierta estabilidad y repetibilidad. Es decir, que si tú dices que vas a estudiar todas las mañanas de 9 a 10, vas a hacer tu tarea de 9 a 10, entonces es bueno que tú cojas este horario siempre y lo repitas siempre para poder crear el hábito. Si vives cambiando los horarios, pues es difícil entonces que uno establezca el hábito porque el hábito se fortalece en base a la repetición. Otro punto importante es que empiece pequeño para asegurar consistencia. Si usted es una persona que nunca ha tenido regularmente un hábito de estudio, pues entonces es importante que usted comience desde pequeño. Entonces comience con 20 o 30 minutos diarios, 3 o 4 días a la semana y va aumentando gradualmente. Entonces usted ya estableció en la primera semana los 30 minutos, pues la segunda semana entonces sube a 40 minutos, la próxima semana entonces sube a 50 minutos, 1 hora, y así va subiendo por 2 o 3 horas de estudio. Entonces, eso es importante para que se pueda establecer la rutina. El hábito de estudio consiste en la consistencia. Si usted no es constante, usted solamente estudia una sola vez y no estudia más, es difícil que usted cree el hábito de estudio. Entonces, es importante, por otro lado, asociar el estudio con un lugar fijo. Entonces, es usar un lugar específico para estudiar. Esto crea una señal mental de enfoque. Entonces, si en su casa, cualquier lugar es para estudiar, es difícil que usted entonces escoja, cree ese hábito. Entonces, es importante que usted identifique qué espacio de su casa podría ser el espacio para estudiar. Por ejemplo, podríamos hablar de su habitación siempre y cuando usted tenga cierta privacidad en un cierto horario, o podríamos hablar de un espacio cercano a la casa que usted que escoja para ese lugar de estudio. Entonces, es asociar ese espacio con el estudio, de tal modo que cuando tú te sientes ahí, pues entonces la gana de estudiar te surjan de manera automática. También está preparar el entorno antes de empezar. Ya hablamos de eso, ordenar los libros, cuadernos, buscar el agua si la necesita, eliminar distractores visibles. Si usted va si ese lugar donde usted va a estudiar, por ejemplo, tiene un cartel muy llamativo, pues tomar, quitarlo por un tiempo, o quizá ponerse de espalda, apagar los distractores como eh, la televisión, si la música del radio lo distrae también apagarla, entre otros elementos. Entonces, es crear condiciones como usted se sienta bien para estudiar. Algunas personas estudian con música, pero música de fondo. Entonces, usted observa si le da resultado o no estudiar con música de fondo, porque algunas personas se duermen, pero otras personas se mantienen alerta. Entonces, es importante que usted mire si estos elementos lo perjudican o no en sus estudios. Entonces, esta es la creación de un hábito de estudio. Bien, entonces, compañero y compañera, hasta aquí entonces nuestro encuentro del día de hoy. Le doy las gracias por su presencia y entonces nos veremos en el próximo encuentro. Estuvo con ustedes José Frandisla. Gracias por su presencia.
Muchas bendiciones para todos y todas.